Hola, buenas noches. Nos toca dar la lección 5, que se llama Las palabras programan nuestra vida. Para iniciar nuestra clase, nuestro tiempo, vamos a ponerlo en manos de Dios y vamos a hacer oración para iniciar bien este programa. Amantísimo Padre, te damos gracias por estar un día más aquí, escuchándote y predicando de tu palabra. Te damos gracias porque nos das tiempo, nos das este tiempo para escuchar tus pensamientos, tu amor que tienes hacia nosotros mediante este mensaje que tenemos que dar. Gracias, Papito Chulo, por esta tierra, por nuestras familias. Muchísimas gracias por tu amor. Bendice este tiempo para que entre en nuestro corazón tu palabra y sé tú guiándonos con ella, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Ok, bueno. Tenemos que las palabras programan nuestra vida. Sabemos que las palabras tienen poder. Como hace, pues sí, algunas clases anteriores, pues va todo muy hilado. Por ejemplo, estaba yo diciendo, con un ejemplo, de que Dios en Génesis dijo, usó la palabra para crear. Entonces, como somos parte de Él, o sea, somos hechos a semejanza de Él, nos dio esa capacidad, ya tanto de decir cosas positivas, cosas negativas, maldecir o bendecir. Y pues como todo hijo de Dios, pues nosotros tenemos que medir nuestra lengua, de lo que salga de nosotros va a haber fruto y de lo que nosotros nos expresemos, eso es lo que tenemos adentro. Bueno, aquí dice, las palabras que salen de nuestra boca son la consecuencia de aquello en que hemos creído y la fe de calidad es aquella que está asociada con todo lo que hay en nuestro corazón, lo que yo les decía, que reflejamos quiénes somos mediante lo que expresamos, lo que decimos. Dice, a ver, en Lucas 6, 43 al 45. ¿Lo lees? ¿Lo Sí, lees, papá? dice, un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Al árbol se le identifica por su fruto. Los higos no se recogen en los espinos y las uvas no se cosechan en zarzas. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Lo que yo les decía, nosotros somos el reflejo de lo que decimos. Hay por ahí un dicho que dice, crea fama y échate a dormir. O sea, que conforme a nosotros nos manejemos, así somos. Aquí del árbol que da frutos, es muy depende el fruto que dé cada quien, ¿verdad? Si queremos agradarle a Dios como buenos hijos, buenos cristianos, pues nuestros frutos deben de ser agradables. Y aquí viene lo difícil, necesitamos identificar qué es bueno, qué es malo y hacer una autocrítica. Es muy difícil. Pero si nos basamos en lo que dice la Biblia, ahí vamos a sentir así como que, ok, tengo que cambiar esto, tengo que cambiar el otro. Es muy difícil. Y no cualquiera puede llegar y decirle a una persona, oye, es que tú eres así, tú eres asado. No nos va a entrar. Nosotros no tenemos como el discernimiento suficiente a veces para aceptar una crítica o una opinión, a veces. Pero bueno, mientras estemos bajo la tutela y el seguimiento que Dios nos da mediante la Biblia y su palabra, podemos empezar desde ahí. Bueno, dice, nuestro lenguaje
Nuestro lenguaje, la forma de expresarnos, muestra lo que hay en nuestro interior y nadie puede hablar en términos diferentes a lo que hay en su corazón. Pero solo la Biblia nos dice que debemos cuidar nuestro corazón. Bueno, lo que acabo de decir, las instrucciones están aquí en la Biblia. Es que aquí se comieron algunas palabras. Perdón. Ajá, lo que acabo de explicar. Mientras sigamos en pie, lo que tomemos de la palabra, tenemos que darnos cuenta, bueno, hay que hacer un ejercicio de la palabra que nos llegue. A lo mejor a mí me llega una palabra muy diferente a lo que a David. Y tenemos, o sea, tenemos que escuchar, tenemos que discernir bien lo que nos venga a decir Dios en cada prédica, en cada mensaje. Y bueno, a ver qué más. Sí, vamos a leer un versículo que dice Proverbios 4:23. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Esa es otra. Yo creo que también este título de las palabras programa nuestra vida tiene que ver mucho también con nuestros pensamientos. Todo lo que dice Proverbios es que cuidemos nuestro corazón, porque todo lo que haya arraigado ahí, todas las cosas que nos hacen pensar, entra a nuestro corazón y es lo que nos contamina. También nos voy a leer lo que es Proverbios 18 del 20 al 21 y dice, las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Yo creo que como el título está ligado al de la semana pasada, que era la lengua, está muy, muy ligado y yo creo que es una de las partes del cuerpo muy difícil que uno tiene de controlar. Hay que tener cuidado porque la lengua, nuestras palabras, es un arma de dos filos, ¿no? Es un arma de dos filos dependiendo si realmente uno tiene a Dios en nuestro corazón. Cuando uno realmente está en obediencia, en comunión con Dios, Él va a obrar en Espíritu Santo, Él va a tomar el control de nuestras vidas, de nuestros pensamientos y de lo que vamos a decir. ¿Sí? Como dice al principio, podemos maldecir o podemos bendecir. Así que nuestra lengua es el reflejo de lo que somos. El reflejo de lo que somos y de lo que tenemos en nuestro corazón. Obvio, como dice el versículo, que vamos a cosechar consecuencias. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros estamos exentos a realmente ser o pretender ser buenos, a ser perfectos. Todos en este mundo, pastores, ovejas, todos estamos en algún momento de la vida, tenemos una parte oscura que tarde o temprano sale. Todo lo dejamos juntar, todo lo dejamos manipularnos, desde las cosas que escucha uno, desde las cosas que ve, con la gente que se junta uno. Todo eso tiene, y si no permitimos que Dios, a través del Espíritu Santo, tenga ese control de nosotros, es muy difícil y vamos a explotar. Nuestra lengua y corazón es una ollita que se va llenando y tarde o temprano, en algún momento, en las áreas que no hemos permitido a Dios obrar en nuestro corazón, va a explotar y va a salir, y en algún momento vamos a sacar lo que realmente, a exponer lo que realmente tenemos en nuestro corazón. Por eso es importante que lo cuidemos, porque ahí es donde emana todo. Había un versículo, no recuerdo cuál es, que decía que nuestro corazón, nuestra palabra emanará ríos de agua viva. Entonces, si ese río lo tenemos
amargado, putrefacto, agua contaminada y pues, ¿qué va a explotar? ¿Qué va a dar? ¿Qué va a No va a dar? dar ningún fruto, es agua Y, sucia. y luego uno lo conecta con la lengua, pues, ¿cómo va a salir todo eso? Anexo algo, por eso es muy importante la comunión con Dios. Es muy importante tener esa comunicación porque Él es el que escucha, Él es el que nos ayuda. O sea, cuando uno se siente tan presionado y tiene algo en el corazón, un sentimiento o un trauma o como hemos estudiado, una raíz de amargura o alguna enfermedad o algo, ¿quién nos va a escuchar mejor que Él? O a lo mejor yo vengo y le digo a David, y podamos tener alguna cierta confrontación o a lo mejor él me puede ayudar. Puedo exteriorizar, pero yo sé que él no tiene el poder para sanarme, no tiene el poder para divino para curar ese corazón que tengo lastimado o una raíz de amargura. Tiene el poder de la oración. Y pues sí, yo doy testimonio de que gracias a sus oraciones he sido sanada, sí, pero el que lo hizo fue Dios. Entonces, cuando tenemos esa comunicación y esa comunión, es nuestro mejor terapeuta, por así decirlo. Es como que, ay Señor, por favor, entonces Él nos escucha, nos tiene en cuenta. Bueno, vamos a... Así, dice, muchas veces vemos personas que hablan muy feo y declaran muchas cosas negativas y groseras. Incluso son personas que en cualquier lugar causan malestar y son muy rechazados porque a nadie le agrada a estar al lado de alguien así. Lo mismo decimos, cuidado con lo que hacemos, cuidado con lo que decimos. Yo sinceramente, yo no podría, eh, ¿cómo lo explico? Yo no podría tener el control sobre una persona, yo no puedo tener el control, yo no puedo hacer que esta persona cambie, pero en oración bajo la palabra que uno puede expresar, podemos hacer la oración y orar por estas personas. Eh, como, o sea, como ya lo hemos repetido, todo emana desde el corazón, va a la lengua y refleja, y es muy perturbador, a pesar de que a lo mejor se diga cristiano o muy buena persona y en realidad diga y haga cosas que no reflejan sus acciones, pues, ¿qué podemos decir más que pues orar por esta persona? Dice, mm, pero si entramos a analizar qué los lleva a comportarse así, veremos que en algún momento de su vida ellos fueron dañados y heridos su corazón. Lo mismo, lo que les decía, la raíz de amargura, los traumas, tal vez esta persona desde muy chico, sus papás a cada rato, ay, qué tonto, ay, que no sé qué quieres o no sé cuándo, ay, que no sé. Entonces, pues se va llenando, llenando, inconscientemente va llegando, por muy broma que sea, o por muy verdad, o por muy lo que sea, es la lengua y la palabra que declara uno. O sea, ni de broma, ni de juego, ni de verdad, ni intencionalmente es bueno referirse a una persona así. O, ay, qué inseguro, ay, ¿por qué lo hiciste así? Entonces va creando ese acongojamiento a la persona y desde chiquitos reciben eso y luego viene la vida que es dura vivir y le da uno las patadas por no saber cómo manejarse, pues imagínense cómo va a estar la persona. Yo quiero citar un versículo, no sé si tiene que ver mucho con la enseñanza de la semana pasada, no sé si David lo dijo, no puse atención, pero no está por demás recalcarlo. Vamos a leer lo que es Santiago 3, del 1 al 6, y habla precisamente de lo que es el control de la lengua. Dice, amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua,
seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Podemos hacer que un caballo vaya donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que una enorme barca vaya a donde desea el capitán. Por fuertes que sean los vientos, de la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también, una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. ¿Qué quiere decir a mis palabras, a mi entendimiento que pude darme cuenta? Nosotros no tenemos a Dios en nuestra vida, no lo dejamos que Él obre, que Él actúe, que Él se refleje en nosotros, va a ser muy difícil que la podamos controlar. ¿Por qué? Porque a nuestra vida cotidiana alrededor de todos nosotros escuchamos malas palabras, escuchamos críticas, chismes, malos pensamientos, o uno está maldiciendo, o en los trabajos, por ejemplo, la gente está diciendo palabras y bueno, todo eso se va llenando y si uno lo permite, si uno lo deja que se haga parte de dentro de uno, es muy, muy, muy peligroso, es algo que llega a ser incontrolable y que tarde o temprano alguien tiene un micrófono encendido, lo pueden poner en mute, pero si uno se permite doblegar en ese aspecto por las cosas cotidianas que no son de Dios, pues uno va a terminar contaminado. Las malas palabras, las groserías, todo eso, malos entendidos se hacen y todo lo que digamos, si no tenemos cuidado, si no tenemos a Dios, es como dices, esto puede provocar incendios. Es un órgano que realmente tenemos que cuidar y que mantener, pero sobre todo nuestro corazón y nuestros pensamientos. Don Davo, algo que quería como agregar, yo creo que casi todos hemos en un momento dado nos han dañado el corazón y nos han herido. Y yo pienso que en la manera en que uno hable se nota mucho precisamente cuán dañado está uno, ¿no? Porque el problema es que la persona no es culpa de la persona, sino consecuencias, ¿no? De la vida. ¿no? Ahora otra cosita quisiera agregar, ahí dice de la lengua que puede desatar un incendio, pero tanto como un incendio también puede desatar un cielo. Entonces es muy importante. Ahora, había otro fragmento que quería platicar, pero ay, ya se me fue. Perdón, ahorita me regresa. No te quedaste aquí. Ok, Aquí, mientras de las heridas. Bueno, dice, para empezar a cambiar sus modales y no poder sanar su corazón, lo primero que debemos hacer es lo más importante, que es la declaración de todo ser humano debería de hacer. En Romanos 10, del 9 al 10 dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Esta declaración de corazón nos abre las puertas a tener una nueva vida al lado de Dios, porque inmediatamente pasamos a ser parte de la familia de Dios. Pero lo más importante, como lo dicen los anteriores versículos de Romanos 10, es de creer, tener fe en Jesucristo, y que es Dios mismo que vino reencarnado en vida en forma humana para pagar el precio de nuestros pecados. Puedo ahora sí agregar. En la cita anterior decía de la perfección. Pues nadie aquí es perfecto. Nadie. A pesar de que, uno tiene el poder, o más bien el cargo
que Dios le dio a cada uno, no nos acercamos a la perfección ni como esposo, ni como esposa, ni como pastor. Nadie. O sea que no hay que sentirnos mal por lo que dice. O sea, es un ejemplo. Ahora, el único que es perfecto es Dios. Y gracias a Dios, nosotros tenemos la bendición de no ser perfectos, porque sería muy duro. Si así con un cargo va a ser uno pues juzgado por Dios, ahora imagínense, bueno, uno como perfección podría estar juzgando, pero no tenemos tampoco ese derecho de juzgar. Se me vino ahorita también un ejemplo de lo que es la palabra de la Biblia. No me acuerdo qué cita es bíblica cuando fue tentado Jesús en el desierto, y Jesús solo hablaba y decía lo suficiente. Nosotros debemos de ser así. Si hay algo extra que nos podemos ahorrar, no decirlo, porque igual puede haber chisme o se extienda más la situación o el problema. Jesús ahí en esos versículos es claro, directo, correcto, bajo la palabra de Dios. Ahora, el demonio siempre va a estar molestando, siempre va a hacer que flaqueemos. Entonces, aquí nos muestra Jesús que es la palabra, a nosotros nos debe de bastar lo que dice Dios, el amor que nos da Dios, lo que nos tenemos que sostener, y nos tenemos que sostener en él. No tenemos que escuchar a fulanito, sutanito, que usted, que no, que la, o sea, toda crítica, todo malestar, porque viene del mal también. Consciente o inconscientemente uno hace daño al declarar cosas malas, al juzgar, al pelearse. Tal vez tengamos razón, tal vez no, pero lo importante aquí es cuidar nuestro corazón, y si es necesario repetirlo y sentirlo. Solo me importa lo que piensa Dios de mí, no lo que piensan los demás, no lo que esta persona me está diciendo, pero ojo, tenemos que tener cuidado y discernimiento de lo que la otra persona nos puede estar aportando, porque hay tantas situaciones que puede ser algo productivo, una crítica constructiva o un enfrentamiento de amor. Debemos de tener ese discernimiento, ese filtro, porque muchas veces, ay, sí, ándale, y tal vez estamos rechazando la misma palabra de Dios. Depende de la situación y de las personas. Entonces, o sea, que no sea nada más como que, ya nada más me quedo con lo que no quiero saber de esta persona y yo me sostengo a Dios, pero no es saber escuchar, saber ser sabio con las palabras. ¿Dónde decía que es bueno sostener la lengua? Ahí había un versículo por ahí, lo estábamos leyendo. Bueno, ahorita ha de aparecer. Bueno, yo creo que como cristianos que nos cuesta mucho el poder tener ese control, es que no escuchamos las palabras de nuestro Padre. Es como nosotros cuando le damos una orden a nuestros hijos. A ver, por ejemplo, mi hijo, Rafael, por favor, necesito que me hagas eso. Y él es necio y sabe mi autoridad. Igual nosotros escuchamos y sabemos la autoridad, pero no la queremos reconocer, nos cuesta mucho trabajo. Yo creo que si realmente nosotros reconociéramos la autoridad de Dios en nuestras vidas, a lo que venía Denny, que el mal siempre va a buscar algo para hacernos dudar de esa fe, de lo que decía en Romanos, que tengamos que abrir nuestro corazón y creer, ¿no? Pero el mal siempre va a estar haciéndonos dudar de nuestra fe y de quiénes somos. Pero yo creo que una vez que nosotros entendamos la autoridad que es nuestro Padre, yo creo que todas esas palabras que nos digan no nos van a afectar. ¿Por qué? Porque vamos a tener arraigado y en claro
¿qué somos para Dios? A eso va, a que hay que tener cuidado con lo que decimos y lo que escuchamos, porque vienen siendo lo que son las palabras. Entonces, si nosotros tenemos nuestras creencias firmes en quién es nuestra autoridad, quién es nuestro Padre, no vamos a tener ningún problema de saber nuestra identidad. Y empieza desde ahí. Como hijos vamos a poder guiar a nuestros familiares, a las personas, con las palabras sabias, con palabras que se necesitan o que edifiquen sobre todo. Que por lo mismo les explico, ¿no? Siento que es muy difícil porque nos cuesta mucho realmente escuchar las palabras de nuestro Dios Padre y sobre todo estar en obediencia, pero yo creo que eso nos los va revelando poco a poco, según también como nos vea, como que él se da cuenta que es lo que necesitamos y va obrando en nuestra vida. Entonces, mientras nosotros tengamos arraigado eso y realmente aceptemos a Dios y seamos firmes en nuestras creencias de que Él vino a salvarnos y aceptar a Jesús, pues yo creo que eso es de gran bendición. Vamos a ser tentados todo el tiempo así, igual que Jesús, y Jesús, sabemos que el mal sabe sobre todo la Biblia más que nosotros. A veces yo siento que Él nos va a atacar por ahí, entonces nos va a hacer dudar y si no tenemos esas palabras aceptadas que vienen de Dios, nos va a costar mucho trabajo. ¿Y qué viene a esas palabras? Que muchos no lo entendemos o no nos damos cuenta y nos hacen sentir mal, vienen depresiones, vienen dudas, vienen frustraciones, vienen críticas, chismes, todo eso. ¿Por qué? Porque una sola palabra nos puede dañar demasiado. Entonces, hay que ser conscientes de eso. ¿En qué vamos? ¿Romanos? El corazón, sí. Dice, Romanos. Porque por creer en el corazón y confesar con su boca que Jesús es el Señor, somos salvos. El Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones y en medida que vamos conociendo al Señor y llenando nuestra mente de la palabra de Dios, es el Señor nos va sanando nuestros corazones y lo que va a empezar a brotar de nuestros interiores va a ser algo diferente. Dice Juan 7:38, todo el que cree en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran de su corazón brotarán ríos de agua viva. Es lo que estaba diciendo. Si vemos cuán importante de nuestras declaraciones sinceras salen del alma, que vamos a dar cuenta por ellas cuando estemos delante de Dios. Ahí viene algo duro y muy importante porque Dios lo dijo. Yo tengo aquí, aquí creo que está acá, ¿no? Bueno, en lo que lo encuentras, pues sí, ahora sí que como les estaba diciendo, cada quien tiene su rol y su papel en la vida y Dios nos los ha dado, ¿no? Yo sinceramente creo que el pastor lo decía, que qué rico ser la esposa, porque el que más peso tiene es el marido. Porque él es la cabeza, él es el que lleva y al que primero van a poner ahí. A ver, su esposo, su hijo, ¿qué hizo con ellos? Entonces, bueno, yo me sometí a mi marido y pues yo qué culpa, pero mujeres, aquí viene otra, que si nosotros permitimos cosas que no están en la Biblia, entonces ahí cae sobre nosotros. Entonces es muy importante saber qué es lo que quieren nosotros como esposas, como mujeres, como hijas, porque si nosotros lo sabíamos o lo leímos o no le tomamos importancia, ahí es donde viene la consecuencia y nos va a juzgar Dios por ello. Bueno, ya. Entonces, este tema recalca mucho lo que es cuidar nuestro corazón y eso conlleva a mucho porque nuestro corazón es realmente quien guarda todo eso y si tenemos un corazón contaminado, lo dejamos contaminar, realmente no estamos dejando que Dios haga su obra en nosotros. Voy a leer Marcos 7, que dice, 20 dice,
Es lo que sale de su interior, lo que los contamina. Hablaba ellos de la comida y todo eso, que se recuerda que es que hablábamos de ese versículo, pero es lo más importante, dice, pues dentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo, la necedad, y todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las que nos contaminan. Eso me refiero, que hay que cuidar nuestro corazón porque es bien difícil, sobre todo en este mundo que está más apegado a las cosas mundanas, desde las películas, desde la música, todo eso que nos entra realmente nos contamina bastante. Y a veces decimos, porque yo decía así, eso no pasa nada, yo sé lo que escucho. No, 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 no. Realmente afecta, realmente en su consciente nos hace pensar cosas, nos hace creer cosas que no son realmente certeras o benéficas para nuestra vida. Y sobre todo eso que en la Biblia que nos dice que tengamos cuidado de realmente qué es lo que ponemos en nuestro corazón, qué sale o qué emana de nuestro corazón, qué palabras vamos a decir, porque también seremos juzgados en ese aspecto. Les voy a leer un versículo aquí que dice Mateo 12, 36 al 37, y dice, les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Entonces, yo creo que como cristianos tenemos la situación dura por el conocimiento que Dios nos ha revelado y porque no podemos dejar o pasar por de frente todas estas advertencias, todas estas enseñanzas. Ahora que sabemos, ahora que tenemos la información, es importante cuidar realmente todo, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra lengua, porque todo eso nos va a contar Jesús en Dios en el día del juicio. Y qué mejor, sobre todo, que entendemos las palabras, que dejar que Dios obre en nuestra vida, en nuestro ser, que Jesús, dejar entrar a Jesús, las enseñanzas de Jesús, las palabras de Jesús, porque todo esto es sabiduría de ellos, sabiduría que a veces no queremos escuchar, sabiduría que no queremos entender o pasamos de largo. Todo está ahí, todo está escrito, no hay vuelta atrás. Así que había un versículo que dice que tenga oídos, que escuche, que tenga, no me acuerdo qué, entendimiento, que entienda, algo así. Pero algo así. Si realmente no lo dejamos, no permitimos, vamos a tener muchas consecuencias. ¿Puedo agregar algo? Sí. Por ejemplo, esto que acaba de leer David, de que del corazón emanan sentimientos, odios, rencores, esto no es de un día para otro, que, ay, ya, tengo resentimiento No, es algo que se está cocinando desde hace muchísimo tiempo y desde que somos niños y siempre hemos sido atacados por el mal. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es poco a poco, en oración, en autocrítica, o sea, tener las ganas de cambiar. Es muy difícil quitarse de ciertas mañas o, ¿cómo se le puede decir? De ciertas costumbres, hábitos. Entonces, lo mejor que, bueno, por lo menos yo en mí pienso que si uno va a decir algo de alguien, piense 2 cosas buenas de esta persona o hagamos un ejercicio de autocrítica. Yo estoy criticando a fulano, pero a ver, vamos a criticar, o sea, critícate tú. Bueno, entonces, como que es un ejercicio como para nivelar. Ahora, pero antes de hacer todo esto, es primero buscar de Dios, para que de poco a poquito, es como el sarro que se queda en una tacita con agua. No se va a quitar de la noche a la mañana, no, es
tallarle, tallarle, tallarle y no dejar estancada el agua porque pues otra vez se llena de sarro. Entonces es poco a poco, sí, duele, es difícil, pero no hay que desistir. ¿Vas a agregar algo o...? Sí, estoy buscando eso. ¿Ya lo ves todo? ¿Ya no tiene nada que hacer? A ver, déjame ver. De las hojas, permítanme, perdón. ¿Leíste esto de Jeremías? No, ahí me quedo. Ok, dice... recordemos que Dios tiene un plan trazado y nosotros podemos cambiarlo. Dios nos dice en Jeremías 29:11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Si Dios nos dio la habilidad, alguna habilidad, en este caso, de comunicación, de expresión, de orador, yo siento en este versículo que si Dios nos ha escogido para dar su palabra, la tengamos que dar. Tiene un plan para nosotros, para las personas que tienen ese don. Y si Dios lo dio a, no sé, a otra persona y que nada más esté alimentándose de otras cosas, ya estamos cambiando el rumbo que Dios nos dio. Entonces, como ahora sí que todo cristiano hacer el ejercicio de comunicar su palabra. Es parte del plan de Dios, que todo el mundo conozca, que todo el mundo esté empapado. Tal vez yo no tenga la labia para expresarme demasiado, pero sí me dio su palabra, mi corazón para expresarlo mediante las experiencias, el testimonio que uno da. Entonces podemos empezar por ahí. Entonces, esa palabra yo siento que es para todos. Dios nos ha dado ¿cómo dice aquí? Un plan a todos. Empecemos por ese. Sí, en cuanto al plan y sobre todo en oración, cuando oramos a veces nuestras palabras no tenemos cuidado en qué es lo que oramos, qué decimos, qué pedimos. Hay que tener en cuenta y muy claro en esto que es que Dios ya tiene un plan para nosotros, que es importante que nuestras palabras no sometan a Dios en nuestra oración, porque a veces declaramos, a veces pedimos o exigimos, sometemos directamente a Dios. Dios, por favor, quiero esto. Dios, por favor, ayúdame con esto. O declaro que cuando Dios ya tiene un plan para todo lo que está pasando, es importante saber qué es lo que va a pedir. Sabemos que Dios ya sabe qué es lo que necesitas, ya sabe qué es lo que quieres. Y Él te lo va a dar en algún momento, en el momento adecuado que para Él sea el preciso, lo va a hacer. Y mucha gente cometemos el error de someterlo en nuestras oraciones o de exigir o de creer que no los merecemos, y no es así. Al contrario, hay que hacerlo al revés. Hay que someter nuestra oración a Dios en amor, en justicia hacia los demás, en que obre en uno mismo, porque nadie es perfecto y hay que empezar por uno mismo. Y es lo que más cuesta. ¿Por qué? Porque uno se deja precisamente contaminar y uno a veces ora uno por, no, es que fulanito me hizo, y no es así. Yo creo que uno debe primero autoanalizarse, estar en comunión con Dios y decir: Dios, ayúdame, déjame ver, permíteme ver qué es lo que estoy haciendo mal, qué es lo que yo tengo que trabajar, qué es lo que necesito cambiar, y obra en mí para que yo pueda también poner el ejemplo, porque el final de esto de ser cristiano es que tener a Jesús en nuestra vida y ser ejemplo para los demás.
cosa que no es fácil, y hacer lo que es la palabra. Entonces a veces es confuso, a veces uno no tiene el discernimiento, pero todo esto es fácil, porque a veces uno no encuentra salida, o no encuentra la manera, o no encuentra cómo hacerle. Pero les voy a dar un versículo que les va a resolver muchas cosas. Y pues ya para terminar este tema, pues yo les pregunto, realmente lo primero que debemos de analizar y preguntarnos a nosotros mismos realmente cómo está nuestro corazón. Debemos de analizarnos, debemos de pedirle a Dios que sane nuestro corazón, porque tenemos heridas desde del trato de nuestros padres, de compañeros del trabajo, de amistades, de familia, y todo eso nos mantiene contaminados. Entonces, hagámonos atados a ese tipo de cosas. Entonces, realmente analicemos nuestro corazón, preguntémonos cómo está nuestro corazón y pidámosle a Dios qué es lo que realmente debemos de cambiar o perdonar o a confrontar en amor para solucionar eso y no tener esa contaminación. Pero el versículo que les quiero decir es Juan 14, versículo 6, que dice: Jesús contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrán quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Este versículo pues realmente nos ayuda en todo momento, porque si realmente nos pusiéramos a conocer de Dios, a escuchar, a leer sus palabras, a escucharlas, a conocer el corazón de Dios, qué es lo que quiere de nosotros, a dónde nos lleva, admitir su autoridad, yo creo que muchas de nuestras situaciones se van a resolver. Y las va a resolver Dios, porque Dios es misericordioso y es benévolo y todopoderoso. Así que si nosotros hiciéramos caso a esas palabras y a los mandamientos, muchas situaciones de nuestra vida creo que la tendremos bastante ganadas, resueltas y con una paz sobre todo, para seguir viviendo y disfrutando de la vida que Dios, ese es el propósito de Dios, de que vivamos contentos, de que vivamos felices y en bendición. Así que pues muchas gracias, espero que no les haya yo creado más dudas de las que ahora rápido agrego algo rápido. Es que no nada más es Señor, sana mi corazón, no, es un ejercicio, es una autocrítica, esto es de tiempo, conocer exactamente qué es lo que está pasando en nuestro corazón, qué es lo que nos falta, qué es lo que hace falta para cambiar la amargura o algún trauma, o sea, el pastor nos decía que mágicamente no va a pasar las cosas, o sea, de que Dios no va a pasar mágicamente, tenemos que trabajar en conjunto con el Espíritu Santo, con Dios, autoconocernos, saber de dónde estamos flaqueando para poder pedir lo que necesitamos. Y antes que nada, uno tiene que estar dispuesto, disponible al cambio. Y pues ya. Amén. Gracias. Vamos a orar. De verdad que una cosita que quería agregar, y es que recordemos que las palabras tienen poder, ¿no? Que el mismo Dios creó todo por medio de la palabra. Creo que Denis lo dijo al principio. Así que si nosotros tenemos nuestro corazón dañado y de lo que sale de nuestro corazón, como en los versículos que leyeron al principio, que del buen fruto sale buen fruto y del mal fruto pues sale mal fruto. Entonces, una persona que sane su corazón, recibiendo a Jesucristo como Dios y Salvador, alimentándose de la palabra de Dios, puede empezar a marcar ese destino, ¿no? Porque empieza uno, su manera de hablar es la misma que está en su corazón y va a programar la vida para que la vida verdaderamente sea acorde con el plan de Dios, ¿no? Entonces, bien interesante, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, pues, gracias. Vamos para darle conclusión. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos este tiempo de
de estudio, Señor. Gracias por permitirnos conocerte más, Señor, por obrar en nuestras vidas, por enseñarnos, Señor. Te pedimos que nos permitas, que nos des discernimiento, Señor, para saber que estamos mal, qué es lo que hay en nuestro corazón, qué es lo que debemos de trabajar. Pues queremos un corazón dedicado a ti, Padre. Te pedimos que a través del Espíritu Santo y tus enseñanzas, Señor, podamos sacar toda esa contaminación que tenemos, papito lindo. Así que te pedimos en nombre de Jesús que obres en nosotros, Señor, como tus hijos. Te pedimos que nos des sabiduría y mucho discernimiento para poder hacer las cosas y decidir cambiar lo que debemos de cambiar en nuestras vidas, en nuestro corazón, para que nuestras palabras sean de amor, de benevolencia y sobre todo de dar buenos frutos, Señor. Gracias por los presentes, Señor. Te pido que los bendigas y a la gente que no pudo estar con nosotros, Señor. También te pedimos que obres en ellos, en sus corazones, en sus vidas, Señor, que les bendigas fuertemente. Por toda la gente que está pasando situaciones duras con todo esto de la pandemia, Padre. Sé tú guiándoles, sé tú su luz, su esperanza, Señor. Y te pedimos que llegues a sus vidas, que todo esto sea para que lleguen a tus pies, Padre. Bendice nuestra iglesia y te damos gracias por nuestros pastores, Señor. Que les sigas utilizando para guiarnos. Dale sabiduría, discernimiento, fuerzas para seguir en pie. Que toda esta pausa que vamos a tomar, Señor, sea para que tú nos muestres, papito lindo, qué es lo que debemos de hacer para mantener tu iglesia de pie, Padre. Que obre en cada uno de nosotros, Señor, y en la gente que vean este tema que hemos dado el día de hoy, Señor. Cuida nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestro corazón, papito lindo. Gracias, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén.